Construcción de un modelo de simulación Monte Carlo con EasyRisk. Paso 1. Cree un modelo en Excel. Lo que queremos decir con construir un modelo en Excel es construir todos los elementos de entrada, dependencias y relaciones necesarios, que impactan un conjunto final de resultados o salidas. Por ejemplo, hemos construido un modelo de frecuencia y severidad o impacto, para integrar todos los riesgos de un registro de riesgos. La primera parte de la construcción de un modelo ocurre al nivel de cada uno de los 20 riesgos distintos. Hemos identificado su frecuencia y su severidad o impacto. La frecuencia se refiere al número de veces que ocurre un riesgo por unidad de tiempo, digamos un año. La severidad o impacto implica la pérdida monetaria de cada evento si llegara a ocurrir. Así, para cada uno de los riesgos, construimos una dimensión de frecuencia y una dimensión de severidad. Posteriormente, una función integradora especial, llamada convolución, integra estos dos elementos en su lugar. La segunda parte de la construcción de un modelo consiste simplemente en agregar todos estos riesgos en una suma. La celda de 2 en la hoja de salida contiene la suma de los 20 riesgos agregados. Esta celda eventualmente constituirá el resultado más importante del modelo. Ten en cuenta que este es solo un tipo de modelo para analizar el riesgo operacional en una empresa o proyecto. Podrías construir todo tipo de modelos en Excel. Un tipo de modelo de flujo de caja descontado para evaluar una empresa comercial. Un modelo de cartera que evalúa diferentes tipos de activos. Un modelo de riesgo de crédito que analiza la probabilidad de incumplimiento de un determinado cliente de crédito. Y la lista continúa. El elemento clave aquí es que, en pocas palabras, un modelo consta de variables de entrada que asumen magnitudes distintas y variables. Un proceso que vincula de alguna manera las relaciones y dependencias entre estos elementos y, finalmente, una o varias variables de salida que el modelo requiere analizar. Ten en cuenta que aún no hemos utilizado ninguna de las funciones de la cinta de opciones de EasyRisk Quantum. Es importante tener un modelo de trabajo antes de enviarlo a EasyRisk Quantum, donde colocaremos, por así decirlo, una capa de variabilidad o incertidumbre, reemplazando principalmente las variables de entrada de sus valores deterministas originales por funciones especializadas de EasyRisk. Esto es lo que hacemos en el siguiente paso. Paso 2. Funciones de distribución. Inserta funciones de EasyRisk que agreguen estocasticidad o aleatoriedad a tu modelo. EasyRisk Quantum proporciona un conjunto de funciones de distribución, discretas y continuas, según las necesidades. Como cualquier función de Excel, cada función de distribución de EasyRisk debe escribirse comenzando con un signo igual antes de su nombre. Todas las funciones de EasyRisk se escriben con las letras I y Z, y luego el nombre de la función. Luego, abre paréntesis y agrega el parámetro o parámetros requeridos para cada función. Por ejemplo, para insertar una función de distribución normal que requiere dos parámetros, respectivos de una media de 100 y una desviación estándar de 50, la escribes de la siguiente manera. Signo igual más I, Z, normal, paréntesis de apertura, luego 100 para su media, coma, o punto y coma, luego 50 para su desviación estándar y luego paréntesis de cierre. Ten en cuenta que inmediatamente después de que se haya creado una función de distribución en una celda, EasyRisk generará su respectivo gráfico de distribución. Esta característica de mostrar o no un gráfico de comentario para una función de distribución en una celda se puede habilitar o deshabilitar mediante el icono Gráficos de distribución. Al posicionar el cursor sobre las celdas donde se escribieron previamente las funciones de distribución, mientras el icono de Gráficos de distribución está habilitado, se actualizará inmediatamente una vez que salte a la siguiente celda. Algunas funciones de distribución requieren un único parámetro, como la función de Poisson discreta. Solo requiere su parámetro lambda, su media y varianza, para generar frecuencias alternativas con sus respectivas probabilidades. Por ejemplo, la celda I5 contiene una función de Poisson con su único parámetro en 2,5. Significa que, en promedio, puede haber 2,5 desastres naturales por año para este proyecto. Con los gráficos habilitados, podríamos ver que hay aproximadamente un 8% de probabilidad de no tener ningún evento. 20% de probabilidad de tener exactamente una ocurrencia. 25% de probabilidad de tener exactamente 2 eventos. Como 21% de probabilidad de tener exactamente 3 eventos y así sucesivamente.
Ten en cuenta que cada vez que presiona F9 para recálculo, se generan diferentes números aleatorios de acuerdo con la función de distribución, definida previamente en la parte superior de cada celda con dicha función. Otras funciones de distribución requieren dos parámetros. Por ejemplo, la celda I6 contiene una función binomial para el riesgo de bancarrota de un subcontratista. Dados 30 subcontratistas en una lista, y un 5% de probabilidad de quiebra para cada uno de ellos, una distribución binomial, con esos dos parámetros respectivos generará frecuencias estocásticas de cuántas quiebras o bancarrotas se generarán para el proyecto. De esta manera, hay aproximadamente un 21% de posibilidades de que no haya quiebras, un 34% de posibilidades de exactamente una, 25% de probabilidad de dos bancarrotas y así sucesivamente. Una vez más, presionando F9 varias veces, verás que se generan diferentes valores aleatorios para esta y cualquier otra celda con una función de distribución previamente definida. Las distribuciones continuas se utilizan con frecuencia para la severidad o el impacto monetario de los riesgos. La celda N4 contiene una distribución PERT para el riesgo de daño o robo de equipos y herramientas, que asume un parámetro mínimo de 40 pesos, un parámetro más probable o modal de 50 pesos y un parámetro máximo de 200 pesos. La PERT, por cierto, es una excelente distribución para usar cuando no tienes datos históricos duros para obtener los parámetros de una distribución, y solo puedes obtener la opinión de un experto. Relacionado con la PERT siendo a su vez una distribución muy popular también, la triangular usa también los mismos tres parámetros de mínimo, más probable y máximo. Echa un vistazo, por ejemplo, a la celda N3 para la distribución de severidad o impacto de diseños incompletos y alcance pobremente definido. Una vez que todas las funciones de distribución han sido definidas por frecuencia y severidad, la columna o integra a ambos componentes en un solo riesgo sintetizado utilizando una función convolutiva. Solo mencionaremos aquí que la convolución es el tratamiento matemático adecuado para integrar frecuencias con severidades, en este tipo de modelo. Si tuviéramos que multiplicar la frecuencia por la severidad o impacto, estaríamos haciendo algunas suposiciones ingenuas que se superan correctamente cuando se usa la convolución en su lugar. Es posible que algunos programas no tengan esta función de convolución. EasyRisk sí lo hace. Es importante incluir la convolución. De lo contrario, estarías haciendo groseras tergiversaciones de los riesgos, especialmente en las colas de las distribuciones. Paso 3. Definición y nombramiento de celdas que contienen entradas. En EasyRisk Quantum, debes declarar explícitamente cuáles celdas se considerarán como variables de entrada. En otras palabras, con solo contener una función de distribución de EasyRisk insertada, EasyRisk no considerará explícitamente que esa celda sea una entrada de un modelo. Además, esto significa que puedes crear modelos con cientos o incluso miles de funciones de distribución estocásticas y, a menos que se declare explícitamente, estas celdas no se comportarán como entradas, en su forma más estricta. Ciertamente generarán números aleatorios durante la simulación, pero no serán consideradas como entradas en sus relaciones con las salidas desde un punto de vista de causa-efecto. Esta novedosa función crea ventajas en el tratamiento de las dependencias entre entradas y salidas que explicaremos más adelante. Selecciona todo el rango I2 a I21. Todo este rango contiene las respectivas frecuencias de los 20 riesgos distintos del proyecto. Queremos que estas celdas se declaren como variables de entrada del modelo. Haz clic en el primer icono, Datos de entrada. Podrías ir declarando una a una, cada una de las celdas, pero lo mejor y más eficiente es hacerlo como un rango único. EasyRisk Quantum utilizará cualquier columna de texto que encuentre a la derecha de estas variables de entrada, como un nombre sugerido para ellas. En este caso, recogerá erróneamente los nombres sugeridos en la columna F. Hemos definido un rango temporal en la columna AF que contiene nombres adecuados para estas variables de entrada de frecuencia. Haz clic en el botón Seleccionar nombres para cambiar la referencia, y escribe el rango AF2 a AF21. Haz clic en Confirmar y observa que ahora, los nombres de cada una de estas 20 variables de entrada se leerán correctamente desde los textos en la columna AF. Si tuvieras que ir ahora al icono Mostrar entradas y salidas, verías la existencia de 20 nuevas variables de entrada allí.
Hagamos lo mismo con la columna N, que contiene severidades para cada uno de los 20 riesgos. Una vez que la columna AF se haya modificado adecuadamente en su función de texto para acomodar los nombres de las severidades o impactos que se van a declarar, selecciona el rango N2 a N21. Haz clic en el botón Datos de entrada. Haz clic en el botón Seleccionar nombres para cambiar la referencia y escribe el rango AF2 a AF21. Haz clic en Confirmar y observa que ahora, los nombres de cada una de estas 20 variables de entrada se leerán correctamente de los textos en la columna AF. Si tuvieras que ir ahora al icono Mostrar entradas / salidas, verías la existencia de 20 nuevas entradas allí, que se suman a las 20 variables de entrada definidas anteriormente. Por última vez, declararemos variables de entrada para el total de 20 riesgos integrados en la columna O, una vez que la columna AF haya sido modificada adecuadamente en su función de texto, para acomodar los nombres de los riesgos totales a ser declarados. Selecciona el rango O2 a O21. Haz clic en el botón Datos de entrada. Haz clic en el botón Seleccionar nombres para cambiar la referencia y escribe el rango AF2 a AF21. Haz clic en Confirmar y observa que ahora, los nombres de cada una de estas 20 variables de entrada se recuperarán correctamente de los textos en la columna AF. Si tuvieras que ir ahora al icono Mostrar entradas y salidas, verías la existencia de 20 nuevas entradas allí, que se suman a las 40 variables de entrada definidas anteriormente. Hasta ahora, hemos agregado 60 variables de entrada para el modelo. 20 frecuencias, 20 severidades o impactos y 20 riesgos individuales integrados o convolucionados. Paso 4. Definición de salidas. Este es el paso donde definimos y nombramos aquellas celdas que contienen los resultados que queremos que sean evaluados o analizados. Nota primeramente en la columna C, que cada uno de los 20 riesgos ha sido categorizado en uno de 6 categorías diferentes: técnico, logístico, ambiental, gerencial, financiero o sociopolítico. Esto nos permitirá un análisis más profundo por grupos de riesgos. En la pestaña Salida en la celda D2, hemos colocado la agregación de todos los riesgos, que provienen de la columna o en la pestaña Modelo. Cada vez que recalculamos con F9, obtenemos una agregación o suma diferente de los 20 riesgos distintos, los cuales se generan aleatoriamente en la pestaña del modelo. Las sumas condicionales por categoría también se recopilan en las celdas de 2 a D8. Por lo tanto, estas celdas también merecen ser declaradas como salidas. Selecciona todo el rango de 2 a D8 en la pestaña Salidas. Luego, haz clic en el botón Datos de salida. Al hacer clic en el botón Seleccionar nombres, cambia la referencia donde residen los nombres de estas celdas de salida. D2 a B8. Y confirma. Si cometes un error y declaras salidas o entradas que no deben considerarse, siempre puedes usar la segunda pestaña para eliminar salidas o entradas. Allí, podrás elegir una a una aquellas salidas o entradas seleccionadas para ser eliminadas. Ten cuidado, porque si hicieras clic en eliminar salida o entrada, sin ninguna selección previa, EasyRisk Quantum eliminará todas las salidas o entradas por completo. En este punto, se han declarado 60 variables de entrada y 7 variables de salida. Se pueden ver haciendo clic en el botón Mostrar entradas y salidas. Paso 5. Definición de la configuración de la simulación. En este paso, definimos ajustes importantes necesarios justo antes de ejecutar una simulación. Los ajustes se modifican en el icono Parámetros. El parámetro más importante a definir aquí es el número de iteraciones que se ejecutarán durante la simulación. Iteración es el nombre técnico para escenario, el recálculo, F9, la instancia individual de un determinado escenario. Un conjunto de iteraciones constituye una simulación. Ten en cuenta que las versiones para estudiantes de EasyRisk Quantum permiten un número máximo de iteraciones de 200 por simulación. Las versiones profesionales permiten un máximo de 50.000 iteraciones. En general, necesitas de 5.000 a 10.000 iteraciones para lograr una convergencia relativamente adecuada en tu modelo. La convergencia es el término técnico que se refiere a la relativa estabilidad o suavidad de los resultados obtenidos. Por supuesto, la convergencia depende mucho de la precisión requerida del modelo. En términos generales, cuanto mayor sea el número de iteraciones en una simulación, el tiempo de simulación aumenta linealmente.
Es decir, una simulación con 20.000 iteraciones durará el doble de tiempo que una simulación con 10.000 iteraciones. Por otro lado, la precisión o convergencia no se logra linealmente, sino marginalmente decreciente. Al principio, por ejemplo, al pasar de 200 a 1000 iteraciones, aumentará rápidamente la precisión, la suavidad o la convergencia de tu modelo. Pero no esperes aumentar la convergencia del modelo al pasar de 20.000 a 30.000 iteraciones, donde los aumentos marginales en la precisión de tus resultados tienden a ser cada vez más pequeños. Otro parámetro de visualización que se puede modificar aquí se relaciona con la cantidad de intervalos o segmentos que se utilizarán para graficar histogramas. Puedes definir cualquier número de segmentos entre 10 a 100 para crear intervalos para los resultados de su simulación. Ten en cuenta que esto es solo una configuración gráfica. Los datos subyacentes no cambian independientemente de cuántos intervalos utilices para agrupar tus datos. Sin embargo, la visualización puede cambiar de alguna manera en los histogramas simulados, una vez que comiences a modificar este parámetro. También puedes definir dos valores de percentil predeterminados para que se ubiquen en el histograma, una vez que se haya ejecutado una simulación. De forma predeterminada, aquí se utilizan el percentil 5 y el percentil 95. Paso 6. Simulación. Este es el proceso central. Es el punto medular en el que EasyRes Quantum genera cualquier cantidad de iteraciones previamente definidas, y las resume todas como un conjunto de simulación. Por supuesto, el número de iteraciones, el número de variables de entrada, la complejidad de las relaciones entre entradas y salidas, la existencia o no de funciones convolutivas, y el estado del hardware que se utiliza como anfitrión para este proceso, determinarán su velocidad y duración. Por ejemplo, en mi computadora personal, con un procesador Intel Core i5, me tomó 7 segundos generar una simulación con 200 iteraciones bajo la licencia estudiantil. 10.000 iteraciones tomaron 4 minutos y 21 segundos a 38 iteraciones por segundo. La simulación se puede ejecutar directamente haciendo clic en su respectivo botón simular. También se puede activar haciendo clic en el botón confirmar del proceso de definición de parámetros y configuraciones. EasyRes Quantum preguntará si el usuario desea continuar inmediatamente con la simulación. Para 200 iteraciones, 10.000 o cualquier otro número hasta 50.000 iteraciones, el proceso de simulación es el mismo. Para cada iteración, genera números aleatorios de acuerdo con las respectivas funciones de distribución, para cada una de las celdas que contienen una función de distribución de EasyRes Quantum en el modelo. Una vez que se hayan generado estos números, Excel seguirá su curso natural y se volverá a calcular todas las celdas del modelo. EasyRes Quantum reconocerá aquellas celdas que hayan sido previamente declaradas como salidas y almacenará esos datos en un repositorio. Al final de la simulación, EasyRes Quantum le preguntará si desea guardar los datos simulados, ya que, hasta este momento, esos datos simplemente se han almacenado en la memoria caché. Al confirmar con un sí, EasyRes almacenará este conjunto de iteraciones recién generado, para todas las entradas y salidas previamente declaradas, en una hoja oculta llamada datos. La hoja de datos se puede ver utilizando el icono de datos simulados. Verás tantas filas como iteraciones se hayan ejecutado y almacenado. Primero, los datos mostrarán columnas de hasta 20 salidas, y luego, a la derecha, mostrará hasta 100 columnas de variables de entrada. Puedes ocultar la hoja de datos haciendo clic nuevamente en el icono de datos simulados. Paso 7. Generación y presentación de resultados. La presentación resumida de los resultados de la simulación constituye, obviamente, la razón de ser de todo el proceso de simulación anterior. EasyRes Quantum pone a disposición una serie de gráficos y funciones que permiten el análisis y la presentación de resultados. En la mayoría de los casos, tienes que posicionar el cursor sobre cualquier variable de entrada o salida dada para visualizar su gráfico respectivo. Posiciona tu cursor sobre la celda D2 de la pestaña Salidas. Podría decirse que esta es la celda más importante del modelo, porque abarca toda la agregación de riesgos del proyecto. Histograma. Haz clic en el botón de histograma. Contempla el histograma que resume tus iteraciones simuladas. En mi caso, se generaron 10.000 iteraciones sobre un modelo creado con 60 variables de entrada y 9 variables de salida, con más de 4 minutos de simulación. Las estadísticas se muestran en el lado derecho.
Podemos leer entonces que los riesgos totales pueden ascender a un mínimo de más de 6.000 pesos y un máximo de más de 30.000 pesos, con un promedio o media de aproximadamente 16.000 pesos. Su quinto percentil establece que existe un 5% de probabilidad de que los resultados eventuales estén por debajo de, aproximadamente, 11.000 pesos, y que también hay un 5% de probabilidad de que superen los 21.800 pesos. Salir de este gráfico y cambiar los parámetros para diferentes niveles de percentil, por ejemplo, en el percentil 20 y en el percentil 80, permitirá una ubicación diferente de los delimitadores verticales. Una vez que se hayan modificado estos parámetros, no es necesario volver a ejecutar una simulación. Haz clic en No. Y haz clic de nuevo en el histograma. Ahora se han colocado nuevos delimitadores verticales en los niveles de percentil 20 y 80, respectivamente. Una vez que se ha generado este gráfico, un archivo JPEG se ha guardado automáticamente en la misma carpeta donde se encuentra el modelo. Esto sucede para todos los tipos de gráficos generados. Gráfico de curva S. Los gráficos de probabilidad acumulada, también llamados gráficos de percentil o simplemente curvas en S, te permiten visualizar la misma información que exhibe un histograma, pero con la posibilidad de comparar múltiples salidas o entradas dentro del mismo gráfico. Haz clic en el botón curva S y selecciona todas las subcategorías de riesgo, riesgos técnicos, logísticos, ambientales, administrativos, financieros y sociopolíticos. Haz clic en aceptar para visualizar el gráfico de la curva S, con múltiples riesgos de salida considerados. Los riesgos ambientales y logísticos claramente aparecen aquí como los mayores. El eje Y aquí se vuelve significativo para evaluar la probabilidad acumulada. Por ejemplo, en su mediana o percentil 50, podrás ver el tamaño relativo de cada una de las categorías de riesgo. Tornado de correlación y diagrama de dispersión. Para clasificar los diferentes riesgos de este proyecto podemos usar un gráfico de tornado. Este calcula el coeficiente de correlación lineal entre cada uno de los riesgos individuales y la agregación total de ellos. Posiciona tu cursor sobre la celda de 2 de modelo y haz clic en tornado de correlación. En este ejemplo, el coeficiente de correlación entre el riesgo total de desastres naturales y el riesgos totales es el mayor de todos, ocupando la parte superior del tornado en 0,60. Es decir, de todos los riesgos cuantificables, el riesgo total de desastres naturales es el que presenta el mayor coeficiente de correlación frente al riesgo total. Posiciona tu cursor sobre riesgo de desastres naturales, la celda O5 de modelo, y haz clic en el icono diagrama de dispersión. Ve cómo estos miles de escenarios se alinean mostrando un coeficiente de correlación de 0,60, como se indicó anteriormente en el gráfico de tornado. Podríamos decir que el coeficiente de correlación es una medida relativa de qué tan lejos están todos estos puntos, respecto de la línea recta mejor ajustada. Cuanto más se acerque este coeficiente a 1, más cerca estarán todos estos puntos con respecto a la línea de relación de una variable con respecto a la otra, es decir, más fuerte será su índice de correlación. Si los valores de una variable cambian sistemáticamente con respecto a los valores de otra, se dice que ambas variables están correlacionadas. En este sentido, a medida que el coeficiente se aproxima a 1, podemos afirmar que existe un grado relativamente alto de variación en los riesgos totales, cuando los riesgos de desastres naturales tienden a ser altos, y viceversa. Por el contrario, al desplegar el coeficiente de correlación entre el riesgo de sanciones por cuestiones de regulación laboral, en la celda de modelo O17 y riesgos totales, observamos que este índice es tan solo de 0,05. Es decir, es un coeficiente de correlación relativamente bajo o nulo. Esto implica que independientemente de lo que suceda en el riesgo de sanciones por cuestiones de regulación laboral, con escenarios altos o bajos, el riesgo total no se va a ver impactado en la misma dirección de manera significativa. De esta forma, al consolidar los índices de correlación entre cada uno de los riesgos y el riesgo total agregado, podemos obtener una medida relativa de la importancia de cada riesgo a la hora de impactar en todos ellos. Estos coeficientes no pueden o no deben sumarse en su interpretación, pero sí nos dan una primera aproximación, mucho mejor que la clasificación cromática, de la importancia relativa de cada riesgo respecto de su agregación total. Funciones estadísticas y horizonte de riesgo. EasyRisk Quantum proporciona una forma de recuperar rápidamente algunas estadísticas simuladas de entradas y salidas previamente definidas.
En otras palabras, no necesariamente tienes que abrir un histograma en la parte superior de una salida para leer y recuperar su media o un percentil determinado. Funciones como EasyMin o EasyPercentile respectivamente recuperan en una celda los valores de dichas estadísticas simuladas. Ve a la celda Graph 1 y asegúrate de que la celda C1 contenga media. Volviendo a las columnas AC, AD y AE, observa que estas contienen funciones que recuperan respectivamente una media o un determinado percentil. En otras palabras, las columnas AC, AD y AE ahora mostrarán respectivamente las frecuencias medias, las severidades y los riesgos totales generales, para cada uno de los 20 riesgos distintos. Solo se requiere que ahora cambies el valor C1 de Graph 1 de la celda a percentil y luego redefinas ese percentil en la celda D1, digamos, en su percentil 80 para actualizar la información calculada. Volviendo de nuevo al modelo en las columnas AC, AE, ahora podremos ver respectivamente el percentil 80 de frecuencia, severidad y riesgo total general para cada uno de los 20 riesgos. EasyMin requiere un solo parámetro, una celda que se haya declarado previamente como una entrada o una salida y que haya sido simulada. EasyPercentile requiere dos parámetros, el primero, una celda que previamente haya sido declarada como entrada o salida, y haya sido simulada, y el segundo, el percentil solicitado. El gráfico de horizonte de riesgos ahora muestra 3 dimensiones de magnitudes de riesgo de un solo vistazo. En EasyRisk creemos que este tipo de gráfico de horizonte de riesgos es una representación mucho mejor para la clasificación o jerarquización de los riesgos, en comparación con una matriz de riesgo cromática. El eje horizontal muestra el valor de severidad o impacto, ya sea una media o un percentil dado, para cada uno de los riesgos. El eje vertical muestra la frecuencia, ya sea una media o un percentil dado, para cada uno de los riesgos. El tamaño de cada burbuja representa la magnitud convolucionada de cada riesgo. Con solo mirar este gráfico, cualquier tomador de decisiones o analista puede visualizar la importancia relativa de cada riesgo en el horizonte. Algunos pueden ser de alta frecuencia y baja severidad o impacto. Otros pueden ser de baja frecuencia, pero de alta severidad o impacto. Pero su dimensión relativa y más importante está siendo visualizada al visualizar el tamaño relativo de cada una de las burbujas en el horizonte. Con esto acaba una presentación general de las funcionalidades del EasyRisk Quantum, un aplicativo que se posiciona sobre Excel y que permite el análisis completo usando la metodología de simulación Monte Carlo.